Bienvenidos a otro episodio más de tu podcast Charla con Carla. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es una modelo profesional, además de eso también es actriz comercial, es autora, pero lo más importante y lo que más me encanta de ella es que es defensora del tema de salud mental. En sus plataformas ella nos habla mucho sobre la prevención del suicidio y creo que ese es un tema difícil, pero sumamente importante e interesante. Ella es Carmen Martínez. ¿Qué tal, Carmen? Estoy estupenda de estar aquí. Te conozco en ese realm de la salud mental, entonces sí. Gracias por invitarme y vamos a ver en qué hablamos. Así es, tuve la oportunidad de hacer un video para NAMI, que es una organización con la que tú trabajas también, y es todo sobre salud mental. Estaban en ese momento haciendo videos para promover esto dentro de la comunidad latina, que creo que es un tema bastante tabú. Sí, mucho. No lo sé por qué, pero estamos los latinos una cultura donde la fuerza es más importante que el ser vulnerable. Exacto. Cuando yo te conocí, estaba trabajando para una organización nacional que se llama NAMI. La nacional hablan de las saludes mentales. Y yo no conocía ni sabía nada de esa organización. Y en ese momento me dijeron, ¿cómo puedo conectar con la comunidad latina y hablar de la salud mental? Entonces dije yo, bueno, para mí la comunidad es las caras que miramos en la comunidad. Entonces te conocí por esa plataforma y hicimos esa campaña de solo honestamente tener esa conversación al nivel. El primer nivel es solo cómo podemos tener esa conversación de la salud mental para nuestra cultura, que es algo que en mi familia, en mis amistades, nunca hablamos de la salud mental. Y yo creo que la gente no sabe cómo hablar de esas conversaciones y cómo te afectan. Tal es así, que algo un poco difícil de hablar, pero ese día grabamos varias personalidades de nuestra comunidad y precisamente uno de ellos tenía una batalla con la salud mental y nosotros no sabíamos. Y creo que ese mismo año pasa una tragedia que a mí me asombró mucho. Entonces, ahí te das cuenta que en verdad no sabemos quién está en esta batalla de la depresión, de la ansiedad, de malos pensamientos o pensamientos negativos, o no saber cómo parar el dolor. Las estadísticas nacionales para la comunidad latina, primero la enfermedad de salud mental, que es una enfermedad, es la depresión clínica. Los latinos ese es número 1 y seguido por la ansiedad. Entonces, depresión y ansiedad, cuando es clínica, cuando es ya diagnosticada, la gente no sabe cómo responder porque honestamente no tenemos esas conversaciones. Cuando yo me di cuenta que falleció esa persona de que estaba en nuestra campaña, honestamente me dio mucha tristeza porque para mí yo he sentido el dolor de perder a alguien por suicidio. Perdí a mi mejor amiga, ya llevo casi 14 años hablando de eso. Y honestamente era lo mismo, ella era afroamericana. Entonces para mí la cultura latina, afroamericana, son culturas que nunca hablamos de eso. Y es algo también como nos criamos, hay mucha educación que la gente no sabe. Yo no sabía nada, yo no me recuerdo de nadie hablar o decir la palabra suicidio o prevención de suicidio o salud mental. Entonces, ahora es lo más importante porque hay bastante gente que está sufriendo en silencio. Como sabemos, esta persona estaba sufriendo en silencio, pero también tenemos que sentirnos como la cultura latina que es bien importante porque es normal. Todo el mundo sufre de trauma. Ahorita con todo lo que está pasando de inmigración es muy traumático para muchas personas. Entonces, yo me dediqué, cuando perdí a mi amiga, dije, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Porque todo el mundo la miraba y me recuerdo ese día, en mi mente está ingrained, en mi mente, porque la gente decía, pero se miraba tan feliz, tanta sonrisa, ¿qué pasó? Sí. Entonces yo dije wow, si ella podía dar esa iluminación de sonrisa y belleza y positive all the time, ¿qué es lo que yo puedo continuar a decir? Estos pueden pasar. Puedes tener a alguien al lado tuyo y no sabes porque no sabes preguntar las preguntas o reconocer. Entonces me dilaté honestamente como 3 años. Yo vine a este país de Nicaragua, me crié en Luisiana
Y vine a Houston y para mí Houston era una ciudad grandísima. Y estaba haciendo mucho modelaje en ese sentido. Y todavía hago modelaje. Pero ella era como mi motivadora, porque en ese sentido no hablaba tanto. Estábamos hablando antes de que filmáramos, era como bien introverted, calladita. Hacía mi trabajo, me iba. Pero ella fue la que me inició esa, vamos para adelante, sigas así. Entonces, honestamente, la persona que tengo ahora se lo debo a ella. Cuando ella falleció, dije yo, wow, no entendíamos primero que era una enfermedad de la salud mental. Hay una como conexión que la gente piensa, salud mental es una cosa, enfermedad de salud mental es otra cosa. Todos nosotros tenemos salud mental. Salud mental es cómo nosotros pensamos, cómo nos comportamos y cómo sentimos. Okay. Todos tenemos eso. Todos tenemos esas tres cosas. Ya cuando alguien tiene una enfermedad de la salud mental, es una enfermedad que te está traumatizando estas tres cosas. Tu behavior, cómo te estás comportando, cómo hablas, cómo te sientes. Son trastornos que ya está nivelando esas tres cosas. Entonces yo creo que la gente piensa, ay, salud mental es como que, ay, salud mental. Pero todos tenemos esto. Tú piensas, tú hablas, tú sientes. Pero hay enfermedades. Entonces cuando ella la diagnosticaron en una enfermedad de salud mental, que es una que se llama trastorno bipolar, honestamente yo estaba como que es bipolar disorder en inglés. Y nos dieron un folleto. Y es como tener un flyer, ok. Y nosotros nos quedamos con este flyer como que, ok, ¿qué es eso? Y es muy importante ahora que uno tiene que educarte en qué significa apoyar a alguien que tiene una enfermedad de salud mental. No todo mundo que tiene una enfermedad de salud mental sigue con su vida normal. Es como ese apoyo. Me dilaté 3 años para yo even mencionar la palabra suicidio. Cuando alguien decía suicidio o yo pensaba suicidio, me atacaba. Era como que no podía pensar solo en la palabra. Después de 3 años estaba caminando en un health fair y miré una mesa y decía la Fundación Americana de la Prevención de Suicidio. Y dije yo, oh my God, hay una organización dedicada a eso. Y dije yo, déjame continuar a educarme. Y ahí comencé a entrenarme, como ya la gente me conoce ahora que hablo tanto de eso en mis plataformas, porque dilaté 6 años de educarme y entrenarme y conocer todas estas etapas de qué pasa a la gente. ¿Cómo es esa experiencia de tener a alguien tan cercano como tu mejor amiga que pasa esta situación? Me imagino que eso afecta a tu propia salud mental. Sí. Yo creo que mucha de la gente que conoce gente que pasa por esto son afectados personalmente porque te entra el pensamiento de cómo no supe, cómo no lo detecté, por qué no se sintió cómodo de venir hacia mí. Sí, esa es parte de la educación. Yo a mi plataforma siempre, o a gente que conozco, siempre les digo, yo no soy una profesional, yo no tengo una clinical en ese sentido, pero solo puedo decir mi historia porque sí, en ese momento, honestamente, al final, ahora que reconocí, después de los 6 años que me eduqué, yo dije, oh my God, ella tenía todas estas señales, esto y esto. Entonces lo que educo más a la gente es decir, enseña y edúcate en cómo reconocer esas señales rojas que decimos, red flags. Sí. Porque ahí es que tú vas a decir cómo puedes apoyar a alguien o actuar si alguien está en peligro. Entonces nos conocimos en college, nos conocimos en la universidad y siempre ella salía con sus novios, quebraba, pero en ese momento se ponía muy deprimida. Y yo siempre decía, es el breakup, es ay, no le pongas atención a ese hombre, vas a buscar a otro. Entonces, pero pasaba por episodios muy deprimidos. Tomaba bastante y tomaba en el sentido que she would pass out. Y yo decía como, pero en ese, your 20s, late 20s, era como que, ay, vamos al club, vamos al bar, vamos, sí. Pero ahora que después de eso que le pasó y estoy reconociendo todo eso, eso al final me comenzó a afectar, porque ya cuando nos dieron el diagnóstico de ella, y solo era la mamá, la hermana, yo y tal vez 2 personas más, nadie más sabía. Entonces estábamos en un ambiente público y estábamos como con miedo, porque no sabíamos cómo actuar, no sabíamos qué decir, y ella sentía eso. Sí. Y
Otra cosa que yo también me eduqué es cuando alguien está diagnosticado con alguien, es cómo podemos apoyarle, cómo podemos entender. Y hablo mucho eso al comienzo porque a ella les dieron medicamento y nadie nos dijo que esos medicamentos te dan pensamientos de suicidio. Ok, ese es un punto muy importante. Sí, entonces para mí es como que te dan una pastilla, tienes un dolor de cabeza y uno dice, tómate Tylenol, Advil, Sí. se te va a quitar. Y se te quita, obviamente, en unas 8 horas, tal vez en un día. Y esa es parte de educación. Nos dieron un folletito, nadie nos dijo que este medicamento puede causar y trastornos, que te cambia el químico de tu cerebro en esos pensamientos. Y ella pasó en eso. Entonces ella siempre decía, no me quiero tomar este medicamento, es que me hace sentir mal. Y nosotros, tómatelo, eso es lo que te va a hacer bien. Y ese era su verdad de ella. Y no sabía cómo comunicarse y como nosotros no sabemos cómo entender. Y yo creo que lo más triste al final era que ella se sintió que ese medicamento, el dosage, es muy fuerte. Entonces ella estaba protegida por un psicólogo y un tratamiento médico. Y una de las señales rojas que siempre hablo es el comportamiento de alguien comienza a cambiar y lo que dice. Una de las red flags es la gente se siente que ya no quiero estar en esta vida, soy un burden a personas. Hay un montón de listas. Y ella dijo un comentario. Ella dijo, es que no me miro estar aquí para mi próximo cumpleaños. Y para nuestros cumpleaños nosotros eran como el Academy Award. Era como que, oh my God, viajábamos. Era un gran día. Entonces me quedé a pensar ese día. Dije yo, no quiere, qué raro. Entonces llamo a su mamá y le digo, hice este comentario que es como raro. Y la llevaron inmediatamente a un 24-hour, una clínica que le iba a observar. Y en este momento yo creo que ya estaba al final de cómo se sentía con los medicamentos. Y el doctor que estaba, obviamente, nosotros protegiéndola, le dijo, pero que tú eres tan bonita, no eres como mis otros pacientes. Y yo creo que en eso ya la puso en ese nivel como que eso no tenía que ver nada que eres bonita o que eras así. Y yo creo que cuando ella miró, me imagino en su pensamiento que alguien profesional, que es un médico, me está diciendo, es que tú no vas a hacer eso porque eres tan bonita. Y ella se sintió como que si voy a vivir con esto, me imagino. Y cuando yo me di cuenta, como yo era la mejor amiga, no familiares, ¿cómo le puedo decir a alguien así? Como que no la tomo en serio. Entonces, hablo bastante. Investiguen el doctor, que es sus psicólogos, sus doctores, pregunten, se sienten confortables con alguien que te va a better to medical care. Porque él no. Significativas que son a veces las palabras no adecuadas en el preciso momento, que no sabes, por eso es tan importante medir las palabras, porque no sabes lo que la otra persona está cargando. Claro. Y un comentario sobre todos los latinos que somos tan, we like to tease, sí. Somos burlones, no sabes cómo está la otra persona. A mí me ha tocado estar en momentos muy sensibles. Mi hija tiene interstitial lung disease, entonces ella requería de oxígeno tiempo completo como los primeros 3 años. Y se me iba. Cada rato yo hacía CPR, entonces yo no dormía porque me daba miedo que se le saliera el tubing. El tube, entonces yo no dormía, toda la situación era tan estresante y me acuerdo que me sentía a veces tan denegada por palabras que la gente no era en mal plan, pero yo decía, no tienen idea de lo que yo en este momento estoy cargando. Entonces, creo que esto es un warning para la gente, ¿no? Que hay que ser sensibles porque no sabemos en realidad cómo está la otra persona y como no estamos no creamos un ambiente que podemos hablar, sobre todo los latinos, como dicen también otras culturas, los afroamericanos, entonces no estamos creando el ambiente donde uno es abierto, entonces nos estamos guardando tantas cosas. Y de repente decimos algo sin querer de que, el gordito, y no sabes si en la escuela también le están diciendo. Entonces, Exacto. Entonces, hablando de cuando yo me di cuenta de que perdimos a
a nuestro amigo de que estaba sufriendo en silencio. Y cuando yo me di cuenta, honestamente, pasé como tan emocionada emocionalmente como drain en esas primeras semanas, porque lo que le dijeron a él era exactito lo que no tienes que decir. Por ejemplo, decir si alguien está en un crisis, que estaba obviamente deprimido, decir, ay, pero si tienes una familia, tienes niños, niñas. Sí. Entonces, como que una de las cosas que yo he aprendido es no minimizar los sentimientos, porque tú no puedes estar en esos sentimientos de esa persona. Entonces, tienes que decir, aunque es tanto con miedo, tienes que decir, en ese momento, ¿estás pensando en el suicidio? ¿Estás pensando quitarte la vida? Y ese es el punto crítico que la gente no hace. Y eso yo no lo sabía. Entonces sí hay que preguntárselos claramente. Claramente, hay que decir, he notado tu comportamiento que ha cambiado. O lo primero que uno tiene que notar es el comportamiento, el behavior. Después el talk, que es lo que están diciendo. Ya no quiero vivir aquí, ya me siento que ya no puedo seguir. Cosas que uno lo dice, hay veces así como bien pequeñito. Y hay veces, ay, no le pongas atención, estás estresado, Pero esos son los momentos. Y hay una lista grandísima. Como te dije, mi amiga tenía, cuando yo me eduqué, dije yo, oh my God, ya, check, ya tenía todo eso. Y en ese momento es el comportamiento, lo que están diciendo, se están withdrawing, están tomando mucho, o drogas, o abuso de alcohol, muchas cosas. Y ya cuando estás mirando, la gente como que hay veces se aparta. No me quiero meter. Y esa es la parte que te tienes que meter. Y lo que yo aprendí es, en ese momento tenés que decir, he estado mirando que estás actuando así, o que estás comportándote así, o has dicho esto que me alarma. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Uno tiene que decir qué es lo que estás sintiendo. Normalmente las personas no van a decir en ese momento, entonces tienes que estar monitorando, como tú tienes hijos, tú sabes el comportamiento, tú los conoces, ya el momento que están cambiando, ¿qué es lo que está pasando? Entonces hay que tener esa conversación. Y cuando estás mirando ya algo más serio, que los comportamientos o el behavior ya está mal, tienes que decir, ¿estás pensando en el suicidio? Y eso es muy fuerte, porque la gente piensa, y yo era una de esas personas, que si tú dices eso, le estás metiendo eso en la mente. Te da miedo provocar ese pensamiento. Es lo opposite. Cuando tú dices eso, ya la persona está diciendo, wow, alguien me está teniendo el momento, está teniendo el tiempo de reconocerme, they're caring about me. Porque hay tanta gente que no lo hace. Hay una cosa que yo aprendí en la prevención de suicidio en la organización. Ellos tienen un quote que dice, si tú miras algo, tienes que asumir que tú eres la única persona que está poniendo atención. Entonces nosotros hay veces decimos, ay, pero tiene un esposo, tiene novio, la mamá. Entonces lo dejas, pero tienes que siempre tener en la mente, yo soy la única persona que está poniendo atención. Y eso es lo que tienes que preguntar. Sí. Sí te creo, te digo, yo me pongo en ese punto porque aunque yo no tengo una enfermedad de salud mental, sí creo que estaba atravesando depresión postparto porque pues mi hija tenía problemas de salud. Y en esos momentos que a lo mejor otras personas pensaban, bueno, tiene a su esposo, realmente me sentía la menos apoyada por mi esposo. Exacto. Porque el enfoque de él era la niña. Entonces conmigo él era súper duro de que no la deje sola. Y entonces como que yo sentía más presión. En vez de sentir alivio con él, era sentir más presión. Que yo sé que no lo hacía con mala intención. Sí, claro. Pero yo me sentía tan poco apoyada durante ese tiempo. Porque él, cuando le teníamos que hacer CPR varias veces. Que llamar a la ambulancia y hacer CPR. Él hacía todo lo técnico, checar el concentrator del oxígeno, hablar, pero yo hacía el CPR porque él se bloqueaba. Sí. O sea, esa parte... Mucha emoción, sí. Era mucha emoción para él. Entonces, él era muy duro en que no quería que yo fuera ni al mercado sola. O sea, él no, tú tienes, porque la niña apenas la niña... Es más estrés para ti también. Entonces, aparte de todo lo que yo estaba viviendo, entonces sí es cierto que a veces...
si alguien me veía un poco mal, no decían, bueno, tiene a su marido, no está atravesando esto sola, pero yo realmente me sentía súper sola porque el enfoque de él era la niña, todo era la niña. Lo entiendo porque el mío también era la niña, pero yo estaba, y seguramente él estaba también atravesando un proceso. Y me gusta que dices eso porque siempre escuchamos decir en las redes sociales, no te sientes sola, no estás sola. Y yo iba a hacer una campaña con eso y decir, estoy sola o estoy solo. Porque normalmente en cosas de modelaje lo tenía todo planeado en ese tiempo. Iba a hacer una campaign de decir, estoy sola, como una t-shirt, una awareness. Porque la gente sí está solo. Y es como que también te sientes como que, ok, ¿qué es lo que yo me convertí en ser buena? Y es hablar de mis historias. Y dije yo, la única forma que vamos a quitar ese estigma es seguir hablando. Es como decir, la gente latina, la cultura latina, lo que tenemos que siempre estamos juntos. Sí. Si vas al súper, vas con todo el grupo. Si estás en cena o comida, así son los afroamericanos, la gente que es de India, la gente que es Asian, bien unida a su familia. Pero esos son los momentos que no hablamos de eso. Entonces, la salud mental o conversaciones de trastorno de salud mental tienen que ser así, normal, poquito a poco. Mi mamá, y como tú debes de saber, en la cultura de nosotros siempre decimos, ay, que está loco, está loca. Sí. Es como un common phrase. Sí. Entonces, yo tuve que cambiar a mi familia y a mi mamá, pero madre, no diga eso, no. Ay, entonces ya ellos ya entienden porque lo he hablado tanto. Tanto que lo he hablado que ya es gente que me dice, sí, me he sentido sola en esto. Mi mamá pasó por una etapa cuando vivíamos en Dallas, que de repente se ponía a llorar. Estábamos así como que estamos hablando ahorita. Y yo en ese momento no entendía. Y le decía, quítese eso, ¿qué pasa? Está llorando. Y le ignoraba. En vez de pause, decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sufriendo? ¿Qué es lo que está sintiendo? Tienes que decir más, what are you feeling? Pero en ese momento, y estaba pasando por un capítulo de depresión, no depresión clínica, pero un seasonal. Pero en ese momento, para mí, ella tenía esos physical que era de llorar. Y yo le ignoraba. Era como que, ok, get over it. Y eso es lo que bastante de nuestra cultura hace, ignora. Sí. Y no tomamos el tiempo de entender. Y normalmente lo que he aprendido es... minimiza. Minimiza. A mí me pasó cuando yo atravesaba esa situación, un familiar dijo algo como, bueno, pero sí es difícil lo que estás pasando, pero imagínate nosotros que teníamos 8 y yo sola y allá en el rancho y yo... era como que minimizan completamente los sentimientos. Ese es uno de los red flags. Lo que estás viviendo en ese momento que te sientes peor porque dices tú, sí, yo estoy mal, o sea, entonces aparte de que te sientes mal, dices, ¿estaré yo realmente mal? Porque pues me estoy quejando de cosas que no. Esa es otra de las señales, diminished feelings, de que aprendí. Nunca tienes que decir, ay, pero yo he pasado por eso. Nadie ha pasado lo que uno ha pasado. Sí. Tal vez algo similar, pero nadie sabe cómo cada persona toma esos sentimientos. No exactamente, porque cada quien tiene experiencias diferentes. Entonces, de repente algo que me pasa a mí, te pasa a ti, tú no lo sientes igual porque yo tengo otras tantas traumas pasados que esto es como la última gotita o algo así. Y quería solo mencionar algo que es bien importante que yo aprendí, es cuando uno dice, estás pensando en el suicidio, estás pensando en quitarte tu vida. La otra parte que es más importante que tienes que preguntar es, ¿tienes un plan? ¿O cuánto tiempo has pensado en eso? Y esa es la parte que es bien scary, es bien... Pero es bien adecuado preguntar eso porque ahí es donde puedes salvar la vida. El saying de la Fundación Americana, ellos dicen, talk saves lives, porque es cuando más hablas de eso. Pero en realidad... O sea, yo creo que sí son conversaciones muy difíciles, pero en realidad, ¿tú crees que se pueda prevenir o solamente se acompaña? Es prevenir. Porque yo siento que a veces te pueden decir, sí, tengo un plan, sí, siento, pero no puedes detenerlo. Más bien es un acompañamiento al final. Exactamente. Bueno, al final uno no puede controlar lo que uno puede controlar, pero sí lo puedes prevenir. Porque
si yo hubiera preguntado eso a mi amiga en ese momento, ella hubiera dicho, sí, estoy pensando en eso. Y ahí es el momento que uno actúa. ¿Y qué es la acción? La acción es, si alguien te dice, ¿tienes un plan? Es quitar esos métodos que pueda infligir algo definitivo. Pastillas, armas, belts, todo que es como lethal weapons, lethal arms. Y Quitarlo, compañía, supongo, ¿verdad? Sí, y no hay que dejarlos solos Sí. en ese momento. Ya hay personas que tienen plan y el plan es solo te dan factores como actuar. Ok, si tienes un plan de... aquí en el estado de Texas la gente pelea tanto por firearms. Tengo mis rights de firearms en las casas. Claro, puedes tener eso. El debate siempre ha sido como que me van a quitar mis armas. No, no es eso. Es como obtener esas armas safe en un environment. Especialmente ahora si estás viviendo con alguien que está combating algo. You can't have that. No puedes tener eso en tu casa. Tienes que remover eso. Entonces, primero que todo, hay que remover todas esas cosas que te van a, pueden, make someone react. Después tienes que apoyarlos en el sentido, hay gente que tiene plan, pero honestamente siempre le digo a la gente, porque la gente siempre me dice, ¿cuál es la razón que alguien se quita la vida? ¿Cuál es una razón? Es que no hay una razón, es combinaciones de miles de cosas. Y eso es la que la gente no entiende. Ellos quieren definir una razón. Hay miles de cosas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es quitar esos estigmas de todo eso. Cuando ya quitas les preguntas del plan, ya tú tienes las herramientas de decir, ok, moving forward, no podemos tener esto, tenemos que crear ese safe environment, en la casa, en tu hogar, en la escuela, donde sea. La otra forma es, hay que preguntar, ¿cuánto tiempo has tenido estos pensamientos? Normalmente hay bastante gente que solo tiene pensamientos. Hay gente que va por estrés crítico, o puede ser un divorcio, o puede ser pierde su trabajo, que has estado ahí por 30 años, o una custody de hijos. Hay miles de cosas que causan un estrés que la gente dice, es que ya no aguanto, ya no quiero estar aquí. Es un comentario. Sí. No necesariamente estás pensando, me voy a ir a quitar la vida. Sí. Y eso es una misconception que la gente piensa, porque uno lo ha dicho, no quiero contestar el teléfono, déjeme en paz, quiero estar sola, no quiero nada, no quiero que me molesten. Es una etapa de crítica, pero la gente se baja. Y honestamente, lo que yo ya llevo más de 10 años hablando de esto, he notado que hay gente que solo honestamente quieren que alguien lo escuche. Entonces, lo que uno tiene que hacer es show up. Sí. O llegar a esa persona, vamos a caminar, vamos a hablar. Necesitas cómo te apoyo. ¿Quieres que te busque alguien profesional? ¿Quieres que te busque a investigar un terapista? Ir a un doctor. Llevarte. Hay veces ahorita que pasamos con la cosa de COVID, hay gente cuando está deprimida. Yo cuando estoy deprimida y todo el mundo se deprime en cualquier cosa, no como. Paso días de no comer. Sí. Bueno, hay veces como que, ay, estoy flaquita. No, pero es como que ordénale algo de comer a alguien. Mira a alguien esos behaviors, esos comportamientos. Y cositas así pequeñitas que la gente dice, wow, alguien me está poniendo atención. Alguien me está poniendo atención y están tomando la dedicación que they care about me. Sí. Y ahí es que la gente comienza a hablar. Al comienzo tal vez no te digan algo, pero sí, gracias por seguir continuando, don't give up on me. Y por eso las conversaciones es muy importante, que yo siempre digo, al final uno no puede prevenir nada, pero tanto que puedes tener esas conversaciones y más en cosas críticas, sí lo puedes prevenir. Puedes brindar la oportunidad de que cambien de pensar. Sí. Sí, yo creo que lo que dices tú de que la gente sienta que tiene a alguien a quien le interesas es bien importante. Otra cosa que dijiste es tú, cuando yo estoy deprimida dejo de comer. Yo creo que sí es muy válido explicar que los sentimientos son normales. Todos Claro. podemos sentir ansiedad, depresión, tristeza. No quiere decir que tengas una enfermedad de la salud mental. Claro. Eso es
son sentimientos normales. Normal. Y yo creo que es importante porque yo siento que hoy en día todos los jóvenes dicen, yo sufro de ansiedad. Y yo digo, bueno, ansiedad es solo un sentimiento, todos tenemos Sí, ansiedad. sí, eso es. Entonces ya como que sienten que todos tienen un problema mental y yo creo que eso no es cierto, es normal. Yo siento que, te digo, yo sentí depresión postparto, he tenido periodos donde, sí, para mí es no querer salir de la cama. Claro. Cuando me daba eso, que quería comer en la cama. Y la gente no entiende, la gente es, ay, levántate. Sí. Y te ven muy feliz porque tanto tu profesión como tú como modelaje, yo trabajo en medios, igual yo iba a grabar. Claro. Y es cámara, acción y hola, ¿qué tal? Soy Car. Entonces, y llegas y trabajaba en la computadora en la cama. Sí. Me servía la comida y me iba a la cama. Entonces, la gente no se da cuenta porque eres operacional, pero los sentimientos uno los esconde por el que dirán, o no sé qué es lo que hace que no nos abramos. Es parte, yo creo honestamente, es parte del estigma de sentirse... Mi amiga al final me recuerdo cuando ella sintió el comportamiento de nosotros, que estábamos como que, en inglés se dice como walking in pins, como que, ay, ¿cómo actuamos? Ay, que nadie sabe. Entonces ella lo sintió. Sí. Y ahora, looking back, dije yo, wow, si hubiéramos dicho como que it's okay que tienes esta enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué necesitas que nosotros te apoyemos? Sí. Ir al doctor. La gente, lo que le daba tanto miedo a ella era el estigma de cómo la íbamos a comenzar a tratar diferente. Y en ese momento lo hicimos sin pensar. Sí. Entonces ella, en combinación de todo, ella también fue ella estaba saliendo con un muchacho en ese momento. Desde que yo la conocí, ella siempre quería casarse, tener hijos, ya tenía los nombres de los hijos, un niño, una niña. Era como su ilusión. Me quiero casar, quiero ser madre. Entonces yo era como que, ok, Y afortunadamente salió por etapas que siempre conocemos a hombres de dating, no funcionaron. Conoció a alguien, y yo en ese momento estaba viviendo en Dallas, que ella lo miró como el hombre perfecto. Y honestamente nosotros también como que, wow, la trataba bien, la trataba como una princesa. Era como que, wow, finally. Le dio un anillo de compromiso, pero no era como que se van a... Pero un anillito que le dio, que era como que, ay, mi anillo. Y estaba bien la relación. De repente recibió una knock on the door, tocaron en su puerta, el FBI. Investigando a este muchacho. Oh, wow. Y ya lo estaban investigando por meses. Y ella manejaba su carro, andaba, y lo estaban investigando por fraud. No me acuerdo los charges que al final lo encontraron. Y le causó tanto estrés en ese momento como que era su mundo se le quitó. Porque era la persona perfecta, como que nos engañó a todo mundo. Y le investigaron a ella también. Obviamente no encontraron nada, pero el estrés de la ilusión que ella tenía, el estrés de que, wow, me están investigando el FBI en mi puerta, he estado manejando el carro de este hombre, he estado en el mundo de él, y lo cubrió muy bien. Eso, para que te diagnostican, te dan una diagnosis de una enfermedad de la salud mental, dilata entre 5 y 8 años. Oh, wow, es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Comportamiento. Y ella tenía estos comportamientos ya desde college. Tomar, de estar deprimida por meses. Pero ese shock de ese momento le quitó algo en el balance químico del cerebro, que ya no se subo. Fue el tipping point. Sí. Entonces, eso fue lo que yo dije, wow. Entonces, como que uno tiene que mirar esos comportamientos y esas cosas que causan trauma. No necesariamente cuando alguien se siente deprimido o algo así. Lo que quiero decirle a los que están escuchando es que algo bien positivo es que siempre hay esperanza. La gente pasa como que no tengo esperanza de quitarme de este momento. Yo creo que si nosotros hubiéramos tenido esa conversación como familia, el apoyo que ella necesitaba, en vez que nosotros nos quedamos en silencio. Sí. Y esa fue parte del problema. Entonces, aun difícil lo que es de decir, wow, alguien se quitó la vida, y la gente, no digamos nada, no quiero que nadie la sepa. Ese es el momento más crítico, hay que hablar. Carmen, ¿tú qué puedes decirle a las personas que en este momento sienten
que conocen a alguien que está en un momento muy bajo, ¿cuáles son quizá los primeros síntomas que deben de notar? Los primeros síntomas, como te dije, es el comportamiento. Cómo están, el comportamiento y lo que están diciendo. Lo único bueno que ahora nosotros tenemos muchas herramientas gratis que la gente no sabe. El 988 es una línea de crisis, pero es una línea que puedes llamar 24 horas al día, 7 días a la semana, a cualquier hora. No te preguntan detalles, nada personal. Son profesionales en el teléfono. Yo he llamado, si alguien me dice exactito, recibí una llamada hace como el año pasado, hace 2 años, de un hombre, amigo mío, que su amigo, que es hombre también, estaba pasando por eso ya crisis, que se quería quitar la vida. Y aun tantos exámenes y tantas cosas que me he entrenado, cuando escuché ese momento dije yo, oh my God, ¿qué es lo que digo? Es como te panica. Pero ya actué, es como que déjame llamar. Llamé a este número, le expliqué la situación y ellos son los que te guían y te dicen qué es lo que tenés que hacer. Llamé ya al amigo de él, esos son los pasos, pam, 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 pam. Entonces son esos herramientas que uno tiene que actuar y no quedarse callado, pero normalmente solo tener esas conversaciones así normales. Yo sé que tal vez estás pasando por un tiempo mal, tal vez no te puedo entender, pero aquí estoy para apoyarte. Cuando tengas tiempo o te sientas bien, aquí estoy. Y seguir showing up. Entonces, para mí hay herramientas. Aquí también tenemos un lugar en Houston que se llama el Harris Center, que es gratis, es por el gobierno. Y si alguien tiene hijos que están pasando por algo difícil o familiares y dicen, ay, es que no tengo dinero, no tengo insurance, no tengo... El Harris Center, que es aquí en la 59, es completamente gratis. Llegas, aplicas, en el mismo edificio, es como 15 pisos. Ahí adentro tienen psicólogos, farmacia, terapistas, todo. Y es gratis. Es un proceso, no te metes tan rápido, pero son herramientas para la comunidad latina y yo he recomendado a mucha gente ir para allá. No hubiera sabido que hay cosas así si no me hubiera metido en este ambiente que soy. ¿Te toca platicar con padres, amigos, esposos de víctimas de estas enfermedades? Sí, hay veces... ¿Cómo se supera eso? Incluso tú lo atravesaste con tu mejor amiga. Honestamente, escribí un libro. Dije yo, ¿cómo puedo yo pasar esos pensamientos? Y escribí con un publisher, me encontré un publisher y dije yo, ¿cómo yo puedo poner esta historia? Lo escribí con su hermana, obviamente ella era como mi hermana, si la mirabas a ella, me mirabas a mí. La hermana también era su hermana pequeña. Entre las dos escribimos este libro y le di el título One More Day. Just one more day. Porque hay veces la gente se siente como que ya estás en lo bajo, no miran esa esperanza, no miran al final de ese túnel negro. Y hay esperanza. Entonces, escribí yo este libro, lo vendimos en Amazon, en Barnes Noble, hicimos autographs, cosas así. Y la gente escribió, y conocí una psicóloga que es parte de mi fashion show, es parte de mi plataforma ahora. Ella miró el libro, fue a un book signing, y era psicóloga latina, y no la conocía. Me dice, leí tu libro, me conecté con ellos, y nos conectamos, y le digo, ¿eres terapista? Sí, soy latina, ok. Y hasta este día siempre le mando gente. Entonces, algo que para mí fue un healing journey. En ese momento también comencé a work out, comencé a hablar más. Entonces, todo el mundo tiene ese healing journey. Para mí es hablar. Hay gente que se queda callada y tiene años y después comienzan a hablar un poquito más. Pero todo el mundo tiene esa etapa de healing y esa fue mi plataforma. Y también en honor a ella es que comenzaste este fashion show que acabas de mencionar. Este fashion show yo lo comencé en el 2019 y habían 3 cosas que me conectaba con ella. El fashion, porque yo estaba modelando desde que tenía 16 años. Yo siempre digo, voy a hacer comerciales de Medicare cuando tenga 70, 80 años. Es como que siempre lo he hecho. Entonces, el fashion de pasarela, de modelaje, de comerciales, es mi mundo que todavía estoy. Esa era la palabra. El fitness, cuando ella se suicidió
y 3 años después encontré esa forma que me ayudó a mi salud mental, es working out. Comencé a working out y me metí a ese mundo de competición de bodybuilding. Y lo hice por casi 5 años. Iba al gimnasio 5 o 6 días a la semana. Y en ese mundo también encontré gente que estaba sufriendo por depresión, por ansiedad. Entonces comenzaba yo a hablar. Y el fitness comienza esa palabra del show. Y la final palabra, que es swim, era porque nosotros viajábamos mucho y nos gustaba ir al mar. Entonces siempre viajamos. Cuando yo hice este show, dije, ¿qué puedo hacer yo? Honoring her, honorarla en una cosa que nos conectaba. Esas son las 3 actividades, 3 cosas. Y el show de pasarela es porque llamé a todas mis amigas que hacen pasarela. Hey, voy a hacer este show. 20 de mis amigas mejores de modelos también que todavía hacen pasarela. ¿Cómo puedo yo meter esto en un ambiente? Y en una sección del show, el primer año, hice un segmento de Suicide Survivors. Porque yo creo que la gente tiene un estigma como que conocen a alguien, sí, traté de quitarme la vida, eres un survivor. Y la gente ya te mira como que, oh my God. Y quería quitar ese perceive mentalidad que cuando uno mira a un survivor es como parte del estigma. Hice un styling show y ese segmento eran todos los survivors que yo he conocido. Todos los sobrevivientes de intentos. De intentos. Wow. Sí hay un estigma. Yo me imagino que cuando conoces a alguien y te platica que ellos intentaron contra su vida, los ves, no es que uno quiera, pero ya hay ese estigma de, no están bien. Entonces comencé ese primer año y me recuerdo la ilusión que estaban como que, wow, alguien me miró diferente. Porque es una etapa. Los sobrevivieron, ya están bien, tienen su vida bien. Y ese primer show era solo por un año. Era como un proyecto para mí. Sí. Llegaron el primer año, lo hicimos gratis, eran solo donación en la entrada. Sí. Y llegaron más de 800 personas. Me quedé como que, oh my God. Y todo el mundo después me llamó en esa semana. ¿Quién hizo este show? ¿Quién hizo este show? Lo hice yo. Hice con un partnership con otro amigo que había conocido que es un abogado. Y después la gente honestamente me lo siguió pidiendo. Gracias por traer luz a la salud mental o suicidio. Y dije yo, wow. Después vino COVID. ¿Qué vamos a hacer? Pero después dije, tanta gente que me preguntó, dije yo, si me voy a commit a esto, lo voy a hacer cada año. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo lo voy a apoyar, no sé cómo lo voy a financiar, pero yo sé lo importante que es hablar de la salud mental. Lo trajimos el show el segundo año en el 2021, pero esta forma cayó en el mes de junio. El primer año, by fluke, cayó en junio. Y dije yo, comencé a mirar, ya a educarme, y dije, pero el mes de junio es el mes de la salud mental de los hombres. Y pensé, mi amiga sufrió por un hombre que le engañó, que le afectó su salud mental, que la trajo a una enfermedad de la salud mental. Dije yo, necesito poner más hombres modelos, hablar más de la salud, porque hay veces como parejas o como, no necesariamente relaciones entre dos, la mujer como el hombre te afecta. Y dije yo, voy a poner más topics en la salud mental de los hombres, como ellos también sufren en silencio. Y ahí comenzó el show. Y a veces más. Porque nosotras entre mujeres somos muy amigueras. Sí. Y de repente uno sí platica un poquito más. Los hombres, el hombre es el proveedor, el protector, el fuerte, y nada lo puede hacer ver débil. Claro. Entonces, agregué más, ya cambié, ya dije, no quiero poner un segmento en el show. De aquí es, la escena de Suicide Survivors. Es como que, no vamos a hacer eso. Pero, ¿qué puedo hacer? Atraer más vendors en el evento. Obviamente, la pasarela es el entretenimiento, pero alrededor. Entonces, conocí unos artistas que, durante COVID, ellos pintaron, sufrieron mucho de la salud mental. Entonces, el coping mechanism de ella es artístico. Era pintar, era cantar. Entonces, agregué más esos hombres en el show. Entonces, cuando uno llega al show, miras en las walls, en las paredes, arte.
pero esos son hombres de que esa fue su forma de pintar, de confortarse en las etapas de bajas que ellos estaban. Y comencé a meter más vendors. ¿Qué es lo que puedo hacer? Ok, llamo a los terapistas, llamo a los vendors, llamo a NAMI, que es la Organización Nacional de la Salud Mental. Y Carmen, ¿cómo mantienes tú tu salud mental? Que estás tan inmersa en todo esto que no es fácil. Sí. Son muchas historias y mucha información y me imagino que esto te tiene que afectar de repente. Sí, hay veces no puedo escuchar. Siempre la gente me manda DMs o me manda y es como que también yo tengo ese trauma. Tuve un amigo que se conectó el año pasado que estaba muy deprimido y mencionó que se quería quitar la vida. Y honestamente yo le di las herramientas, pero él quería que yo estuviera ahí. Y le digo, honestamente, eso es traumático para mí también. La forma que lo quería hacer y lo que me estaba contando eran como detalles que hay veces uno no, tienes que bloquear eso. Y le dije, y me hizo sentir mal. Porque me dice, pero tú hablas tanto de eso y no me estás apoyando. Le digo, te estoy apoyando para darte las herramientas, pero yo no puedo estar en esa parte. Entonces también para mí me tengo que desconectar. Cuando siento que estoy como ya no puedo hablar de eso, les doy todas las herramientas que yo sé. Aquí está, todo es gratis, las personas, pero me tengo como que desconectar de eso. Pero honestamente lo que me agrada a mí es que la gente me siga, si me siguen preguntando, porque yo sé que estoy haciendo una diferencia. Es como que, ay, mi hija está sufriendo de eso. O bastantes madres, ahorita que vienen back to college o la gente regresa el tiempo de back to school, muchas madres, el postpartum que tú dijiste, muchas madres me han dicho, tienes que hacer una cosa de postpartum, porque eso es muy real. Y yo lo he visto. Y yo no sé si es porque ahora tenemos las plataformas digitales, pero siento que es un tema muy repetido, que está pasando mucho más. No sé si esté pasando más que antes, en verdad, pero ya lo vemos más. Ya lo vemos más. Sí. Yo creo que va a cambiar, está cambiando. Aquí en mi colonia acaba de pasar con un muchachito. Sí. Un niño que si ves sus fotos se veía súper feliz, súper sano, familia bonita, casa bonita, escuela bonita. Él se veía súper bien. Súper bien. Entonces para mí también eso fue un shock. Ese es parte del estigma que nosotros pensamos como que todo está perfecto, es como que ¿cómo alguien si puede? No la tienes tan difícil, sí, porque pero te sientes tan internamente mal. eso es parte del estigma que te da miedo de hablar, te da miedo que te juzguen, te da miedo que te van a tratar diferente. Entonces, como lo que nosotros tenemos que hacer como cultura, como comunidad, para mí el evento mío es comunidad, es seguir hablando, no tengas penas. Hablo mucho de la salud mental de los hombres porque ese es, número uno, en las estadísticas, los hombres en la cultura latina son los highest risk de suicidio, más que las mujeres. Entonces, ahorita también los top 3 words en TikTok o en social media es suicide, ansiedad y depresión. Esos son los searches que la gente está buscando o que está hablando en las plataformas. Entonces, el need está ahí. Entonces, lo más que uno habla, y yo por eso estoy diciendo ya, mi amiga, eso pasó en el 2011, ya vamos casi 14 años. Ya estás mirando más. Entonces, hay veces me pongo a pensar, hay veces sí me siento, hay momentos que siento triste, como me siento bien, pero hay momentos como que hace como un mes hice un podcast y yo estaba como que, oh my God, voy a llorar. Hay sentimientos que el grief de perder a alguien de suicidio nunca se te va. Pero ahora dije yo, la gente sí está hablando. Entonces, hay veces me pongo a pensar, hay veces manejo y escucho algo que me recuerda. Me recuerdo la primera canción que escuché cuando escuché las noticias, que ya no estaba aquí. Todo me recuerdo todo de ese día, bien crystal clear. Y hay veces dije yo, wow, si ella estuviera aquí mirando cómo comfortably we talk about enfermedades de la salud mental, o sea, era como diferente. Entonces, para mí, hablar es lo número uno, no quedarse cerrado, no tener miedo, no que alguien piensa como que, ay, estás hablando mucho, no importa. Sí. Alguien va a escuchar porque
esa es la esperanza que uno necesita y veces en esos Y momentos. yo creo que comenzar por el hombre también, además de por las estadísticas y Sí. que son los más vulnerables, creo que es importante porque por lo menos en las familias latinas tienden a ser el líder. Y si el líder no está bien de su mente, pues entonces todos vamos mal. Sí. Entonces sí creo que es un buen comienzo comenzar con hablar con los hombres. Sí. Pues muy buena plática contigo, Carmen. Podemos platicar horas y horas Sí. más. Gracias por estar aquí y por darnos conciencia de los temas de la salud mental, del suicidio, que yo sé que no son temas fáciles, son temas que a lo mejor a la gente prefiere ignorar. Porque son muy fuertes. Claro. Pero precisamente lo difícil a veces es lo más valioso. Claro, eso es lo más importante, por eso para mí sigan continuando hablando, sigan sin vergüenza, es algo normal, todo mundo tenemos salud mental, es como podemos apoyarle a alguien en esos momentos que son bien críticos y ese va a ser la prevención. Pues muchas gracias, Carmen, y seguimos con ustedes. Espero hayan disfrutado de este podcast de Charla con Carla. Hasta la próxima.